Hola, qué gusto que me acompañes en esta clase número 4 del curso 7, que es el Sistema Nacional Anticorrupción, el aliado de los ciudadanos. El aliado de ustedes, el aliado nuestro, el aliado de todos. ¿Por qué? Porque es el encargado de ver que el Estado funcione como debe de funcionar. Nos echamos varios cursos, todos los cursos anteriores, un curso de constitucional, uno de derecho administrativo para ver cómo funciona el gobierno, las contrataciones públicas, para saber cómo debe funcionar un Estado. Ahora, platicamos en las primeras clases de este curso cómo la sociedad civil generamos todo un movimiento para crear una cosa llamada el Sistema Nacional Anticorrupción, porque el Estado solito, de manera natural, no se estaba autorregulando, que era como el sueño que tenían algunas personas cuando empezaron a crearse algunos mecanismos, algunos órganos autónomos que pretendían la autorregulación en algunos temas. Era después también el sueño de aquellas personas que generaron las leyes de transparencia para generar una idea de foco a los servidores públicos, a los procesos, para tratar de hacerlos sentir observados y al sentirse observados hacer que se comportaran de manera adecuada. Tampoco funcionó. Y por eso está esta pantalla aquí, porque la idea es entender entre todos lo sistémico del problema. Este es el último reporte, esta es la última tarjeta del último reporte del World Justice Project, del el índice de Estado de Derecho, así se llama, es el índice Estado de Derecho 2020 del World Justice Project, que se ha convertido en un índice muy popular, muy conocido por todo el mundo, que tiene diferentes rubros. Mide la capacidad de los gobiernos de constreñirse y autorregularse, la ausencia de corrupción, la apertura del gobierno, los derechos fundamentales, orden y seguridad, la capacidad de aplicar las reglas, la justicia civil y la justicia criminal. Y lo quise traer a colación, lo quise presentar aquí para ustedes, porque demuestra lo sistémico del problema, cómo las apuestas de autorregulación no funcionaron, las apuestas de regulación a través de órganos autónomos que regulan temas específicos tampoco, la ausencia de opacidad o la transparencia como este método para hacer que se evidenciaran los casos de corrupción tampoco funcionó a sí mismo, y por eso la necesidad de un sistema nacional anticorrupción completo, complejo, que estuviera incrustado. Rapidísimo algunos datos. Ausencia de corrupción. Estamos en el lugar número 121 de 128. Solo están abajo de nosotros países como Bolivia, como Camboya, como la República del Congo, como Camerún. Literalmente son los países que están debajo de nosotros. Solo hay 7 países en este índice, solo hay 7 países debajo de nosotros en ausencia de corrupción. En justicia criminal somos el 119 de 128, es decir, solo hay 9 países por debajo de México. En orden y seguridad somos otra vez el 121 de 128. Quiere decir que el problema es sistémico, es estructural, y por lo tanto necesitábamos este órgano o este conjunto de órganos, este sistema que se encarga desde adentro del Estado para generar orden. Pero este problema sistémico, este drama en diferentes áreas, este drama en la falta de órganos que se constriñen a sí mismos, somos el 89 de 128 en este rubro, esta idea de justicia criminal que no funciona, que no se detectan crímenes, no se persiguen crímenes. Solo hay 9 países por debajo de nosotros en la justicia criminal. Esta mala aplicación de las reglas nos dice que hay un problema sistémico, nos dice que las autoridades no se han logrado coordinar adecuadamente, no colaboran entre sí, no tienen la eficacia que requerimos, y justo por eso la clase de hoy se trata del Comité de Participación Ciudadana, del nacional y de los locales. ¿Cuál es su función? ¿Cuáles no son sus funciones? Y cuáles creo yo que deberían de ser las siguientes etapas, las 3 etapas que debería de tener en la evolución. Vamos a empezar con las 3 etapas. Vamos a empezar por esta última parte. Todo mundo creyó que a la hora de instalarse el Sistema Nacional Anticorrupción, los órganos iban a aparecer de manera espontánea, poco a poco se iban a desarrollar, lo que decían las leyes se iba a ver reflejado en los diferentes órganos, y eso no sucede en ningún lugar del mundo, no solo en México, no sucede en ningún lugar del mundo que de pronto
de la nada se cree una nueva autoridad y esa autoridad surja con personas adecuadas, con los mejores perfiles, surja con dinero, surja con los procesos establecidos, surja con una estructura, surja con asesores adecuados, con técnicos capacitados. Eso no sucede. Por eso, en esta primera etapa de arranque del sistema nacional y los sistemas locales, la función básica del Comité de Participación Ciudadana Nacional y los locales es el armado del sistema. Ni modo, a los primeros les tocó la parte más aburrida de todas, que es el armado del rompecabezas, que las distintas piezas queden en su lugar, que los órganos se armen como se tienen que armar, que las personas que tienen que llegar sean las que empiecen a llegar, que los perfiles poco a poco se empiecen a desarrollar. De eso se trata su chamba. No se distraigan ahorita en perseguir al exgobernador, en perseguir al corrupto del presidente municipal de no sé dónde. No se distraigan ahorita en esta parte. La chamba más importante en esta primera etapa que tiene el Comité de Participación Ciudadana Nacional y los locales es que la política nacional anticorrupción, todas las recomendaciones estructurales, procedimentales, institucionales, de política, empiecen a quedar armadas poco a poco en los diferentes lugares. Esa es la chamba. Parece aburrida, parece poco trascendente, parece poco necesaria, pero es fundamental. Sin esto, sin esta primera etapa, sin este armado, es como si tratáramos de arrancar una obra sin los planes, una gran obra de un edificio gigantesco sin planos y después sin una estructura, sin un cimiento adecuado. El edificio se va a caer. En este momento su chamba no es perseguir corruptos, su chamba no es hacer las grandes investigaciones, su chamba no es agarrar a las personas para mostrarlas a la prensa y que la prensa se sienta tranquila de que ustedes están haciendo algo y ustedes se sientan tranquilos de que están haciendo algo. Se los ruego, lo que tienen que hacer en este momento es que toda esa política anticorrupción que ha sido creada, toda esa estructura, todas esas piezas empiecen a ponerse en sus lugares. Sí, ni modo, a los primeros no les va a tocar recibir los frutos, no les van a tocar los grandes titulares de periódico, no les va a tocar el aplauso del público que va a reconocer una labor que no se ve. Desgraciadamente, la construcción de instituciones, la construcción de plataformas, la construcción de bases de datos, la construcción de perfiles adecuados no se nota, no se ve. Nadie va a estar ahí para ponerle una medalla a quienes construyeron, pero les prometo que es la parte más importante. No va a haber avance en el combate a la corrupción, no vamos a ver moverse al sistema de justicia criminal, al sistema de justicia civil, no vamos a ver estos índices cambiar pronto si no se hace la chamba inicial de construir la plataforma, de generar los espacios adecuados. Los comités de participación ciudadana locales tienen una chamba enorme en ver que sí haya un tribunal de justicia administrativa, que sí se instale adecuadamente, que estén llegando las mejores personas y si no llegan las mejores personas, denunciarlo adecuadamente, que haya una fiscalía anticorrupción, que esa fiscalía tenga grados de autonomía, que la persona que llegue ahí, que antes de la persona que el perfil esté debidamente establecido, que el procedimiento para escoger al fiscal sea un buen procedimiento, que tenga las herramientas, que tenga dinero. Ahorita su pleito tiene que ser porque los presupuestos lleguen, que lleguen bien, que lleguen completos, que poco a poco empiecen a amarrarse los presupuestos para que no se los reduzcan cada año y que tengan que pelearlo. Esa es la chamba, que el auditor superior esté haciendo las auditorías donde las tiene que hacer, que tenga la gente suficiente, que tenga auditores capacitados. De eso se trata. Empezar a construir semáforos y plataformas para empezar a medir cómo las diferentes autoridades están aterrizando lo que dice la Constitución, lo que dice la Ley General del Sistema en los diferentes procedimientos. Esa es la etapa 1. Entonces, hoy ustedes no son Ministerio Público, hoy ustedes no son captadores de denuncias, hoy ustedes no son investigadores, hoy ustedes no son auditores, hoy ustedes no son voceros del Sistema Nacional, hoy ustedes son constructores de instituciones, constructores de plataformas. Segunda etapa.
En el momento en que empiece a quedar esto perfectamente estructurado y amarrado, la segunda etapa creo yo que debe ser la de ubicar los 5 riesgos más importantes de corrupción en el sistema. No brincar de ahí a tratar de hacer combate a la corrupción en todas las áreas, en todos los procesos, en todos los sistemas. Hay que enfocarse en áreas concretas. Les propongo varias. El primer gran riesgo de corrupción en todo el sistema, a nivel nacional y a los niveles locales, son las adquisiciones públicas y la obra pública. Ahí es donde están los grandes escándalos. Piensen en los grandes escándalos de los últimos años. Imagínense el que sea. Acuérdense del que sea. Todos tienen que ver con compra de bienes, compra de servicios, obra pública. Todos los escándalos. Lo que les propongo en esta segunda etapa es que empiecen a enfocar sus baterías en las herramientas que se necesitarían, en los temas que podrían ayudar a identificar de mejor manera los escándalos de corrupción en obra pública, en adquisiciones, en compras de instrumentos, en plataformas adecuadas. Es importante, por ejemplo, empezar a tener la conversación en torno al blockchain, cómo a través del blockchain podemos hacer un seguimiento adecuado de los diferentes contratos, de las diferentes formas de contratación, de los diferentes flujos de los recursos desde que se planean hasta que se pagan las obras, los diferentes servicios, los diferentes bienes. Es importantísimo empezar a generar las herramientas. Después, irnos a la prevención. Cómo ayudar desde el Sistema Nacional Anticorrupción y desde los sistemas locales en la mejor planeación de la obra pública, en la generación de modelos adecuados de planeación de mediano y largo plazo y después la vigilancia concreta. Cómo incorporamos a la sociedad civil organizada y desorganizada, a cualquier ciudadano a través de la tecnología, a vigilar compras, a vigilar obras públicas, a vigilar que el presupuesto esté llegando de la mejor manera posible ahí. Otra de las áreas de riesgo tiene que ver con los programas sociales. Es importantísimo que los programas sociales estén perfectamente bien vigilados, que no sean programas que se utilicen como compra de clientes electorales, sino que eventualmente puedan llegar a conclusiones adecuadas. Es importantísimo entonces en esta segunda etapa escoger los temas, escoger las áreas de riesgo, escoger a dónde se van a enfocar las diferentes baterías de las personas que van a estar encargadas de la vigilancia, de la auditoría, de la investigación y de la sanción. Esta segunda etapa es para escoger los grandes temas, es para escoger las prioridades, para enfocar las baterías de las diferentes áreas y de las diferentes capacidades, para generar nuevas capacidades. Si en esta segunda etapa se va a escoger, por ejemplo, a la obra pública, bueno, va a ser muy importante que las áreas de Auditoría Superior de la Federación y de las auditorías locales tengan buenos auditores en área de obra pública, que las auditorías que se hacen a través de la Secretaría de Función Pública Nacional y locales tengan expertos en obra pública que puedan revisar las obras de manera adecuada. Si va a haber temas de revisión de programas sociales y de transferencias electrónicas, va a ser muy importante que haya capacidades en la detección de los diferentes flujos, de la utilización de los recursos públicos a través de plataformas digitales y por lo tanto auditores que tengan la capacidad de vigilar adecuadamente estas plataformas, etcétera. En la segunda etapa, entonces, es ayudar al sistema a encontrar las prioridades, donde están los riesgos de corrupción más importantes y enfocarse en ellos. Y la tercera etapa es la de consolidación, es la etapa en la que ya con la plataforma construida, ya con los procesos hechos, ya con las autoridades bien formadas establecidas, los perfiles adecuados, con las personas adecuadas llegando al sistema, es en esa tercera etapa cuando empiezan a salir los grandes casos, cuando empiezan a atacarse a la corrupción de los más altos niveles, de los diferentes órganos, de los diferentes órdenes de gobierno, cuando se empiezan a armar los grandes expedientes, cuando poco a poco empiezan a cuajar las diferentes reformas que se hicieron del 2017 a la fecha y que eventualmente nos van a permitir evaluar al sistema, ver qué más se tiene que hacer, ver cómo se tienen que adaptar las leyes, ver cómo se tienen que rediseñar los procesos, cómo se tienen que rehacer los presupuestos, nos va a permitir una serie de evaluaciones que poco a poco van aterrizando. En resumen, para atacar un problema tan arraigado, estructural y complejo como el que tenemos, en el que diferentes índices nos dicen que estamos
años luz de muchos países del mundo, de los países del mundo con los que competimos, y estamos mucho más cerca de países que juntos todos, juntos los 8 países, los 7 países que están debajo de nosotros en el índice de ausencia de corrupción, juntos todos ellos cabrían en la economía del Estado de México. Bueno, ¿cómo le hacemos para empezar a avanzar hacia adelante, hacia alcanzar a los países más desarrollados del mundo? No hay de otra que hacer la chamba completa, desde el principio, etapa por etapa, paso a paso, con mucha paciencia, sin escuchar aquellas voces que dicen que no sirven de nada, que no están haciendo la chamba, que no funcionan para nada. No hay que escucharlos. Hay que dedicarnos a hacer la chamba poco a poco de construcción. Ustedes, los miembros de los comités de participación ciudadana, son pieza fundamental para estar dándole lata a los diferentes órganos, a las otras 6 sillas que están sentados alrededor de ustedes, para construir instituciones en esta primera etapa. Reconstruirse algunas, construirse las nuevas, generar modelos adecuados de gestión, generar modelos adecuados de captación de buenos recursos humanos, de las mejores personas, generar buenos modelos de capacitación para esas personas, generar buenas herramientas y hacerse de la mejor tecnología, generar buenos procesos, revisar cómo funcionan las leyes en esos procesos de manera adecuada, generar coordinación y colaboración entre los diferentes órganos de los diferentes sistemas anticorrupción de todo el país. De eso se trata la primera etapa. Si hacemos bien entre todos esta chamba, si construimos adecuadamente instituciones en esta primera etapa, poco a poco vamos a empezar a ver cambios en los índices internacionales. De lo contrario, lo único que va a suceder es que nos vamos a quedar en estos mismos lugares y que vamos a frustrarnos todos muchísimo, porque la construcción del sistema en la Constitución y en las leyes no se va a ver aterrizada en la realidad. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.